En el momento en el que el franquismo se impuso por la fuerza de las armas, el nuevo régimen intentó legitimarse políticamente y atraer apoyos sociales con procedimientos propagandísticos, simbólicos y emocionales. Es el caso de la religión, pero no el único. También se sirvió de las fiestas populares, numerosas y con gran arraigo a lo largo y ancho del país. En las fallas valencianas, la Semana Santa andaluza o los Sanfermines de Pamplona, el nuevo poder se integró en los imaginarios de cada lugar, promocionándose como un régimen benefactor que respetaba las costumbres y las identidades de los pueblos. De este modo, la dictadura se consolidó a partir de algo tan positivo como las celebraciones festivas, sin dudar en adaptarlas a su patrón ideológico, una operación que chocó con la resistencia de poblaciones que a menudo sentían que sus fiestas tradicionales habían sido desnaturalizadas. Como estamos ya cerquita del inicio de los carnavales, que fue una fiesta especialmente reprimida durante la dictadura franquista, en el espacio de Eusko Ikaskuntza presentamos hoy un libro titulado El franquismo se fue de fiesta. Hola Juan, Gabón, buenas noches. Gabón, Eva, efectivamente el franquismo se fue de fiesta, que es un libro que se acaba de publicar por la Universidad de Valencia, del que es coautor y editor nuestro invitado de hoy, César Rina Simón, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y doctorado con una tesis que fue en su momento doblemente galardonada con el premio Miguel Artola de la Asociación de Historiadores Contemporáneos de España y el premio Enrique Fuentes Quintana que otorga la Fundación de Cajas de Ahorros. También obtuvo el premio Arturo Barea de la Diputación de Badajoz en el 2014 por su libro Los imaginarios franquistas y la religiosidad popular, 1936-1949. Entonces, pues bueno, el profesor Rina, junto al también profesor Claudio Hernández Burgos, han editado El franquismo se fue de fiesta, ritos festivos y cultura popular durante la dictadura, obra en la que 10 autores y autoras analizan las celebraciones festivas, su evolución y las tensiones sociales que se dieron a lo largo de esos 40 años en torno a las fiestas. De modo que bienvenido y buenas noches, profesor Rina. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad para hablar un poco de un trabajo en el que llevamos años metidos, pero que no siempre tiene la capacidad de llegar al gran público. Pues un trabajo francamente interesante, apasionante, en el que analizan las fiestas desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador. Un tiempo en el que la dictadura intentó controlar, nacionalizar, por decirlo así, reformar el contenido de las fiestas populares. Pero esto quizá, profesor Rina, conviene recordar que fue una práctica característica común de los fascismos europeos de los años 30. O sea, que no se trató de algo peculiar ni, por decirlo así, castizo. Si le parece, podemos empezar por ahí, por ponernos un poco en contexto. Sí, pues en realidad, y ya no solo de los fascismos, que prácticamente todos los regímenes políticos contemporáneos, podemos hablar desde el inicio de la Revolución Francesa, no solo se han construido a partir de criterios legislativos o que podríamos denominar racionales, sino que han tendido a colonizar espacios festivos, espacios cotidianos, espacios que aparentemente, vistos desde la frialdad, pueden aparecer banales, pero en esos espacios se construyen y se generan una serie de mensajes y son fundamentales para el poder porque el poder permite tener o construir un consenso sobre ellos, ¿no? En el caso del franquismo, como sucedió con el nazismo, con el modelo fascista italiano, es muy interesante porque aparentemente el fascismo traía un halo de modernidad, ¿no? Independientemente de que fuese una modernidad apocalíptica, pero sí que, querían acabar de alguna manera con las tradiciones y llevar a cabo una creación de un hombre nuevo, ¿no? Esto que es propio de todos los fascismos europeos, en cada caso específico se va a comprobar rápidamente cómo la legislación aparentemente racionalista y modernista de los fascismos van a chocar con la vida diaria de las ciudades y los pueblos en los que las fiestas populares en torno a un patrón, una patrona, un carnaval, una tamborrada, cualquier tipo de fiesta, es importante y supone un hito de identidad para las personas que viven en esas ciudades. Entonces, rápidamente, estos regímenes, independientemente de su aparente discurso moderno, en el caso del franquismo es diferente porque aunaba por un lado, esa modernidad de los fascismos y, por otro lado, esa idea de tradición que tenía heredada del nacionalcatolicismo, ¿no?
Entonces, de alguna manera es algo muy común en todos los regímenes políticos, pero en los que no se ha prestado especial atención, y más en un régimen como es el franquista, en que es un régimen dictatorial y que tiene pretensiones de controlarlo todo, ¿no? Tiene pretensiones de totalidad. Entonces, con estas pretensiones, el franquismo los obispos podían sancionar como una cruzada a la guerra civil, pero de cara en cada municipio, de cara a nivel urbano, municipal, de cada pueblo, estos mensajes no llegaban a partir de una encíclica o de una carta pastoral de determinado obispo, sino que esto se escenificaba a partir del espacio urbano y de los ritos que se celebran en él, que son principalmente ritos festivos. Si nos fijamos en el capítulo relativo a la Semana Santa andaluza y su papel en la construcción de una legitimidad sagrada del franquismo, tarea a la que contribuyó la Iglesia como gran soporte ideológico del régimen, aunque no por ello sus relaciones estuvieron libres de conflictos, porque también los hubo. En fin, ¿qué supuso la Semana Santa para la visibilización de la narrativa del régimen y de cómo funcionaban sus jerarquías? Bueno, pues la Semana Santa es un caso muy paradigmático porque, sin lugar a duda, tiene formas evidentemente religiosas, ¿no? Bueno, eso a nadie se le escapa, pero desde, por así decirlo, el invento o la reconstrucción de la Semana Santa en el siglo XIX, la Semana Santa venían siendo fiestas de un carácter muy oficioso, muy político, y también venían siendo fiestas muy municipales, es decir, era una de las formas que tenían numerosos municipios de todo el estado para celebrar tener su fiesta local. De tal manera que la Semana Santa lo que le aportaba al franquismo, y esto es muy interesante, es que permitía aunar dos legitimidades. Por un lado, la legitimidad sagrada. De alguna manera, y esto también es muy relevante, no solo, como decía antes, no solo un obispo, sino que las imágenes, las patronas, las fuentes de confianza de las personas de cada municipio, de alguna manera sancionaban esas imágenes, sancionaban el régimen, la sublevación y el nuevo Estado. Pues de alguna manera había una sanción religiosa. Pero por otro lado había una sanción popular, porque muchas de estas celebraciones durante la Segunda República o bien habían sido prohibidas o cuestionadas por la legislación laicista, o bien habían sufrido diferentes tipos de tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se presenta al franquismo? Como un restaurador de la tradición. Y no solo le permitía presentarse como una bendición sagrada, sino también con una bendición tradicional. De alguna manera el franquismo venía a restaurar la tradición, el sentido nacional de los españoles, ¿no? Y por eso fue una fiesta tremendamente colonizada. Yo siempre he tenido una duda, profesor Rina. Toda esta estética castrense y patriótica que acompaña hoy a muchas de las celebraciones de Semana Santa, ¿tienen su origen en el franquismo o vienen de antes, quizá de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera, la verdad es que es la gran olvidada de la historia del siglo XX, porque buena parte de los elementos que encontramos en el franquismo se dispusieron en la dictadura de Primo de Rivera, y esto evidentemente, muchos de estos elementos castrenses y nacionalistas estaban muy presentes en la dictadura de Primo de Rivera. Lo que sí sucede es que durante la Segunda República de esto depende de las localizaciones, especialmente en el sur de España, aunque también hay casos en el norte, pero especialmente en el sur de España, los propios republicanos intentaron apropiarse también de la Semana Santa, ¿no? Entonces, de alguna manera, hubo una rivalidad política por ver si la Semana Santa era de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, en esta tensión política, pues Franco es la que lo va a utilizar, y evidentemente muchos elementos que hoy podemos observar en muchas procesiones que aparentemente se presentan como tradicionales o propios de la fiesta, tienen 70, 80 años y se impusieron, por así decirlo, durante la Guerra Civil y la posguerra. Hay un caso muy curioso que es, por ejemplo, el de la patrona de Ceuta, la Virgen de África, que es muy interesante porque hasta hace poco ha seguido vistiendo un manto con los símbolos falangistas, ¿no? Y el argumento era que era una tradición de toda la vida. Claro, es una tradición que viene de un momento específico, simplemente que en el momento en el que se impone ya se convierte en tradición, ¿no? Sí,
la invención de la tradición, que es un constante en las explicaciones que ustedes dan. Bueno, ya ha dicho Eva antes que efectivamente el carnaval fue la bestia negra, festivamente hablando, del franquismo. Aquí se produjo en nuestro ámbito, en el País Vasco, la supervivencia de un carnaval urbano que fue el de Tolosa, que vivió toda la dictadura. Y esto, fíjese, que se consiguió mediante la estratagema de disfrazarlo de celebración por una victoria militar, la toma de Málaga de 1937, y entonces con el acuerdo de los carlistas, pues esto luego ya al año siguiente se transformó en fiesta de primavera. Soluciones de este tipo se ve que se dan en otros lugares, ¿no? ¿Cómo gestionó la dictadura ese componente rebelde que es consustancial a toda fiesta popular y especialmente al carnaval? Eso es, claro, el carnaval era el tendón de Aquiles de cualquier régimen político. El carnaval siempre es un hecho rebelde, ¿no? Es un acto de rebeldía social, ¿no? Quizás controlada y específica de un periodo de tiempo muy concreto, pero es el gran talón de Aquiles, ¿no? Pues eso que comentan ustedes de Tolosa, sucedió y ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Cádiz. Uh-huh. En Cádiz, que tenía ya un carnaval muy famoso, muy popular, que atraía a miles de turistas ya en los años 20, el carnaval fue prohibido. Y fue prohibido taxativamente y fue perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que fueron pasando los años, y especialmente en el caso de Cádiz, tras la derrota del eje de las fuerzas fascistas en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo de alguna manera tiene que ir destensando su tensión ideológica, y una de esas destensión, por ejemplo, se va a ver en el Carnaval de Cádiz, una ciudad que tenía muchísimos problemas socioeconómicos, muchísimos problemas de desempleo. Diferentes autoridades franquistas empiezan a pensar que de alguna manera habría que rescatar el carnaval, pero como una medida prácticamente económica, ¿no? De salvación económica de la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Le cambian el nombre y cambian la fecha. Es decir, carnaval no puede ser porque está totalmente prohibido. Lo que hacen es nombrarlas como fiestas típicas gaditanas y cambiarlas de fecha. Digamos, pasa del periodo del carnaval al mes de abril y mayo, ¿no? Entonces, con esta estratagema, de alguna manera, se conservó el carnaval. No hay que olvidar tampoco, y eso también hay que decirlo, que seguirá siendo un carnaval muy controlado, en el que todas las letras de todas las canciones, por ejemplo, van a ir pasando la censura, ¿no? Lo cual también va a dar testimonios increíbles del ingenio de los redactores de estas canciones para superar la censura, ¿no? También ahí se da un doble juego, ¿no? de escape. A partir de finales de los años 40, ya terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotado el eje, las celebraciones empiezan a despolitizarse y a ser utilizadas como válvulas de escape, en cierta manera, ¿no? Para aliviar el descontento social. Hay que entender entonces que el modelo festivo franquista se transformaba y se adaptaba a los tiempos. Pues sí, se adaptaba, y con el caso de Tolosa me viene muy bien, se adaptaban a los tiempos y también a cada localización. Sí, también depende en función del grado de seguridad que encontraba el régimen en esa ciudad, podía ser más o menos tolerante con determinadas manifestaciones. Y, por ejemplo, en el caso de las celebraciones festivas, un elemento que evidencia la capacidad que tuvo el franquismo para ir cambiando, ir adaptándose, fue, por ejemplo, la retirada absoluta de cualquier tipo de recuerdo del apoyo a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Claro, estábamos en un contexto, sobre todo en el año 46, 47, 48, España aislada internacionalmente e incluso con diferentes sospechas y rumores de que podría haber una intervención militar para derrocar a la última fuerza que quedaba del fascismo en Europa. Bueno, pues de alguna manera el franquismo se tiene que reconvertir, y ahí se reconvierte o extrema el nacionalcatolicismo, ¿no? Y de alguna manera todo lo que tenía una simbología fascista va a empezar a darle una pátina religiosa de alguna manera para adaptarse, ¿no? La siguiente adaptación que vendrá será ya con los años 60, finales de los 50-60, con la irrupción del turismo como principal mecanismo de legitimación del régimen, ¿no? El régimen ya en los últimos años va a encontrar una manera de presentarse en la comunidad internacional como un espacio turístico, ¿no? Y ahí las fiestas van a tener nuevamente un espacio. Sobre esta capacidad para moldarse, a mí me parece muy revelador, muy expresivo el caso de los Sanfermines de Pamplona, una fiesta que a partir de los años 50 se internacionalizó, como puedo apuntar también, se turistizó fundamentalmente gracias al impulso de un republicano, de un pro-republicano confeso, como fue el escritor Ernest Hemingway, el escritor norteamericano. Y el aparato propagandístico del régimen pues no le hizo ascos a este apoyo, ¿no? ¿Qué aporta la fiesta de Pamplona al tema que nos ocupa hoy? Pues muy
muy interesante. La fiesta de Pamplona concretamente la ha investigado el profesor Pachi Caspistegui y es muy interesante porque se comprueba cómo de alguna manera la relación del régimen de Franco con las fiestas era un tanto estrábica, ¿no? De alguna manera, para aprovechar ese tirón turístico, de cara al exterior, se permitían una serie de licencias que no se permitían en el interior. Y entonces esto es muy interesante, ¿no? Como de cara al extranjero, pues vamos a vender una fiesta salvaje, rebelde, báquica, ¿no? Donde se bebe, donde de alguna manera se pierde el control, pero ese discurso, esa integración del discurso de Hemingway no va a ser tanto con los locales, sino que va a ser con los extranjeros. Digamos, esa fiesta, ese tipo de fiesta se va a vender a los extranjeros y en cambio a los locales pues se va a seguir vendiendo una fiesta más vinculada a la tradición y reivindicando una serie de valores que tienen que ver más con la moralidad, ¿no? Entonces, el caso de Pamplona es muy curioso porque permite ver esta doble mirada, ¿no? Una exterior y otra interior, y en función de los intereses aplicar un modelo u otro. En los años 60 se crea una clasificación, de hecho, de fiestas de interés turístico que favorecerá una mayor centralización y un control de las principales celebraciones. ¿Qué consecuencias tuvo este proceso de turistización de las fiestas? Estoy acordándome de la fantástica película Bienvenido Mr. Marshall. En realidad eran los turistas. Mr. Marshall en realidad fue el turismo, que empezó a traer dinero a España. Sí, eso es. Digamos, el turismo se convierte en los años 60 en la tabla de salvación económica del régimen, ¿no? Entonces, el sistema este de reconocimientos como fiesta de interés turístico, lo que intenta por un lado es crear un calendario turístico. De alguna manera intenta crear un calendario en el que el turista que quiere venir a España puede elegir la localización en función de cuándo caen las fechas festivas de cada territorio, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Y luego, en segundo lugar, lo que intenta, de alguna manera, es que esas fiestas, además de toda la narrativa de tradición que tienen, se vuelquen al turismo, ¿no? Pues aquí para acceder a este tipo de fiestas hay que tener folletos turísticos en diferentes idiomas, venderse en diferentes agencias de viajes internacionales, por ejemplo, tener un buen servicio de hoteles, ¿no? Es decir, no solo es una fiesta local, sino que tenemos que, de alguna manera, es el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Tenemos que escenificar la fiesta de cara al turismo, ¿no? Lo que pasa es que le va a salir al régimen un poco regular, porque claro, al llegar tanto turista, en general, bueno, pues no eran turistas con pretensiones políticas, pero sí que a la larga se fue generando un cierto fermento del contacto propiamente de los locales con el turista, que de alguna manera puso en peligro, y al final definitivamente cayó, ¿no? Él puso en peligro las bases del régimen, ¿no? Claro, hay un cambio cultural, claramente, que permea a través de la presencia de influencia extranjera. Luego también, paralelamente, durante todo este proceso que venimos describiendo, pues los pueblos, las provincias, las comunidades fueron construyendo a través de sus celebraciones sus propias identidades, sus identidades culturales. Y bueno, pues al régimen todo esto le parecía bien porque veía que esto reforzaría, ¿verdad?, la identidad unitaria, la unidad de la nación a través de la diversidad. Pero esto no ocurrió, más bien ocurrió lo contrario. A ver, ¿cómo se explica este fracaso? Claro, se habla, por ejemplo, de la tentativa del régimen franquista, se habla de un regionalismo bien entendido, ¿no? Es el sano regionalismo, ¿no? Un sano regionalismo, eso es, ¿no? De alguna manera, cualquier tipo de fiesta de cualquier territorio, de alguna manera vendrían a demostrar la grandeza de España, que es un país unido y homogéneo supuestamente, pero en el que, digamos, es expresión de esa grandeza su amplia diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, se generó un pozo identitario en torno a determinadas celebraciones, que eso también permitió, por ejemplo, que sobrevivieran al régimen, muchas de ellas, ¿no? Y un claro ejemplo es la Semana Santa. La Semana Santa, especialmente en Andalucía, en los años 60 se empezó a asimilar como una fiesta muy identitaria, muy regional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando cae el franquismo, para buena parte de los participantes, esa fiesta ya ha perdido su órbita o su hálito dictatorial y es una fiesta de la comunidad. Y al ser una fiesta de la comunidad, esto explica que, por ejemplo, el principal crecimiento que hayan tenido haya sido en periodo democrático, después de la transición política, ¿no? Sucede algo parecido con las fallas de Valencia, sucede también con el caso de San Fermín, ¿no? Como es una identidad muy local, ¿no? De ser pamplonica, ¿no? Ser de pamplonés, y de alguna manera eso va a permear más que los propios significantes franquistas que pudieran tener en su momento.
De la lectura de este libro, recordamos el título, El franquismo se fue de fiesta, se desprende que las fiestas se caracterizan por ser fluidas, por ser cambiantes. Esto vale para este periodo que estamos comentando del régimen franquista, pero también seguramente para el presente y quizá, César, para toda manifestación cultural identitaria. Sí, en realidad también una de las claves es que las fiestas, por mucho que se presenten como consuetudinarias, tradicionales, de toda la vida, en realidad siempre están celebradas o siempre las celebran personas que viven en el presente y que proyectan su manera de pensar en esas fiestas, ¿no? Entonces yo creo que un poco nuestra aportación en este trabajo ha sido quitarles historia, quitarles tradición a estas fiestas y pensar cómo en cada contexto han ido funcionando bien como sustento de los regímenes políticos o bien también como cierto espacio de rebeldía. Pues así es. El libro se titula El franquismo se fue de fiesta, ritos festivos y cultura popular durante la dictadura, un libro muy interesante, colectivo, de 10 autores y autoras, bajo la dirección de César Rina Simón y Claudio Hernández Burgos, y ha sido publicado por la Universidad de Valencia hace muy pocos meses. Y un tema poco habitual, César, ¿cómo se os ocurrió? Sí, pues mira, se nos ocurrió, pues, es una historia un tanto intrahistórica. Yo empecé a estudiar el franquismo en mi ciudad, que es Cáceres, y bueno, pues yo me imaginaba que iba a haber cruces de los caídos, homenajes a los caídos, discursos fascistas, y lo que me encuentro, sin embargo, fue que el principal mecanismo fue apropiarse de la patrona. Entonces, este fue mi caso. En el caso de Claudio Hernández Burgos, el otro compañero, lo encontró en el caso de Granada, que encontró ese potencial también en fiestas religiosas y no tanto en discursos políticos, y de alguna manera empezamos a tirar el hilo, y es cierto que es un tema de investigación que queremos abrir a partir de este libro, pero que en realidad está todavía muy virgen, si se me permite la expresión. De hecho, muchas personas lo han leído y han dicho, pero falta esta fiesta. Digo, claro, es que faltan esas fiestas porque faltan las investigadoras y los investigadores que aborden esas fiestas. Claro. Interesante, sin duda. Sí. El franquismo se fue de fiesta, ritos festivos y cultura popular durante la dictadura. César Rina Simón, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Juan. Bueno, agur.